Saludamos en la persona de nuestro presidente, Luis Barros, a toda la comisión directiva de este club. Igualmente saludamos a los invitados especiales que nos honran con su presencia. Asimismo, a todos nuestros compañeros y amigos rotarios. Quiero, antes de entrar en materia, hacerle una pequeña confidencia. Cuando los integrantes de la directiva me invitaron a hablar sobre el reglamento agrario artiguista de 1815, agradecí como correspondía y dije que sí, que lo iba a hacer, pero no pude evitar retrotraerme en el tiempo, muchos años atrás, 41 años atrás, porque fue la tesis mía para hacer mi carrera diplomática. Y, cosa también que trae a mi memoria, al encontrar aquí entre nosotros al presidente del Tribunal Examinador de la Academia Diplomática, el profesor Edison González Lapeire, quien fue el primero que leyó esa tesis, y me llamó después y me dijo: Carlos, si tú estudias profundamente para el oral, tú vas a salir entre los primeros. Y así fue. Así que una vez más le agradezco a mi amigo González Lapeire, compañero rotario. Quisiera también hacer algunas pequeñas precisiones con respecto al tema que voy a tratar. Este tema lo traté en varias universidades, comenzando en Paraguay, Guatemala, Honduras y Brasil. Pero no lo traté en forma única y separada, sino dentro de un conjunto de la política económica y social de Artigas y también su vinculación con el Mercosur. Creo que tenemos que hacer un pequeño marco para insertar el reglamento agrario artiguista de 1815. La política económica y social propiciada por Artigas y su originalidad. Mucha gente aún hoy piensa que el sistema federal de gobierno que implanta Artigas en la Liga Federal se basaba únicamente en la oposición política de las provincias que integraban la mencionada Liga: la banda oriental del Uruguay, las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, frente al centralismo absorbente de Buenos Aires, así como el ideal autonomista que alentaba en las provincias litoraleñas. Eso es verdad, pero la realidad va mucho más allá de ello y entra a jugar como factor aglutinante la inteligente política económica que ideó el general Artigas para su protectorado. La misma, en grandes líneas, consistía en proteger razonablemente la producción artesanal y estimular las exportaciones de los productos agropecuarios que salían por el puerto de aguas profundas de Montevideo, el de Colonia y Maldonado, donde está enarbolado el pabellón de la libertad, al decir del general Artigas. Por consiguiente, hubo una regulación del comercio exterior que se hizo mediante un régimen de aranceles aduaneros que establecía tarifas diferenciales teniendo en cuenta la procedencia de las mercaderías, las que para favorecer aquellas de origen americano. La circulación de bienes entre las provincias era libre. Los impuestos aduaneros que se percibían se cobraban una sola vez
a la entrada o salida de los puertos autorizados, pudiendo luego circular esas mercaderías libremente en el espacio económico de la Liga Federal. Para ello, se creó un reglamento para la apertura de los puertos y comercio de los pueblos de la Liga Federal, el que fue redactado siguiendo instrucciones de Artigas por el padre José Gervasio Monterroso en el cuartel del Paraná el 10 de abril de 1815. El 9 de septiembre de 1815 y desde el campamento de purificación se creó el reglamento provisional de aranceles de la Confederación que ligaba al anterior. Pasó a regular el comercio exterior con un claro sentido americanista, orientando el comercio hacia determinadas áreas, estimulando la introducción de determinados productos a la salida de aquellos que conformaban la producción de ese mercado unificado que se estaba gestando. Ese arancel común establecía derechos de introducción que iban hasta un 25% sobre el aforo de los productos de ultramar, bajando a un 15% cuando se trataba de consumos populares, tabaco negro, azúcar, etcétera, o imprescindibles, vidrios, losas, papel, carbón de piedra, muebles, etcétera. La tasa era del 15%. No vamos a seguir uno por uno porque realmente la política económica de Artigas es muy amplia y no nos da el tiempo, así que vamos a tener que acortar un poco. Esta política puede ser aplicada al crearse un triunvirato del consulado para establecer justicia en asuntos comerciales, una capitanía general de puertos que registraba, controlaba y regulaba a la marina mercante de cabotaje y de ultramar. Una aduana eficiente en la recaudación de impuestos. El puerto de Montevideo era el centro de una gran actividad económica, más aún en el período colonial, pues existía una completa libertad comercial con los países amigos o neutrales en la guerra total que el imperio portugués le obligó al prócer a llevar a cabo. La creación artiguista que venimos de señalar en materia económica, más este reglamento de 1815, crea un mercado integrado con las provincias de la Confederación. Vamos a abreviar un poco, vamos a entrar directamente a tratar el reglamento agrario artiguista y su política social. Fue hecho por Artigas para la provincia oriental y destinado al fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Es un instrumento provisorio que, sin embargo, sintetiza el pensamiento de Artigas en problemas económicos y de justicia social. No obstante, la precariedad enunciada en el propio título del ordenamiento que nos ocupa, el mismo no fue fruto de la improvisación del caudillo en la plenitud de su gloria. Por el contrario, es el resultado de la meditación y el profundo conocimiento de la realidad económica y social de la entonces provincia oriental que poseía Artigas a través de su incesante cabalgar por el territorio oriental y de los importantes trabajos que había llevado a cabo para el gobierno español
antes de la Revolución y después de esta. Todo esto constituyen los antecedentes que fueron modelando el pensamiento de Artigas en materia agraria y social. ¿Cómo no recordar a don Félix de Azara, sabio español, de quien Artigas fue su ayudante en 1801, cuando aquel fue encomendado por el virrey marqués de Avilés de poblar la frontera como medio para contener el avance portugués que procuraba encontrar sus fronteras naturales en el Río de la Plata, como decían ellos? Azara le encomendó a Artigas importantes misiones, como la de distribuir tierras entre los colonos. Es indudable que el hombre que había sido elegido por la corona de España para integrar la comisión luso-española, que debía fijar la línea de demarcación de la frontera entre ambos reinos y con arreglo al Tratado de San Ildefonso de 1777. Debía dejar una huella profunda en el alma del futuro jefe de los orientales, máxime que don Félix de Azara era uno de los hombres más cultos de su tiempo. Artigas participó en la fundación del pueblo de Batoví, donde distribuyó tierras para chacras y estancias, previo desalojo del invasor portugués. Todos estos trabajos hechos por Artigas bajo la orientación del sabio español estaban fundamentados en un profundo espíritu de justicia, en un profundo espíritu de justicia que inspiró el reglamento que le honra como gobernante de ayer y de siempre. Y todavía mantiene vigencia en sus líneas fundamentales, al igual que su esencia. El reglamento del año 15. Por el mismo se estableció la división territorial de la provincia para una mejor aplicación del reglamento. Por el artículo 3 se divide la provincia en 4 zonas. Era una división lógica que evitaba problemas de jurisdicciones. Organización administrativa y judicial. No vamos a entrar en ella porque realmente es muy larga. La distribución de la tierra. Por el artículo 12, donde se especifica de quiénes se tomaba la tierra para distribuir, es, a nuestro modesto juicio, el meollo del reglamento y es la disposición que permite distinguir estas normas de otros intentos de reformas agrarias. Este artículo tiene contenido revolucionario, puesto que despoja de sus bienes a todos los emigrados malos europeos y peores americanos que no hubieran sido indultados por el jefe de la provincia. Con este artículo, Artigas tiene en sus manos el más formidable instrumento que le permitirá doblegar a los opositores del sistema federal, de su sistema, y asegurar de esta manera el éxito de su programa de redistribución de tierras. Esta disposición fue usada por Artigas con moderación, pero con firmeza y determinación de la que sólo el general Artigas era capaz. Es bien probable que la aplicación del mencionado instrumento jurídico haya sido una de las causas fundamentales que movieron a los ricos terratenientes a conspirar contra el gobierno artiguista, en connivencia con los portugueses, a quienes recibieron bajo palio en el momento de la entrega del Montevideo amurallado, al que no quisieron defender. El artículo 13 amplía la extensión de las tierras
a repartir y con ello el número de los enemigos de la revolución. No vamos a profundizar sobre esto porque no da el tiempo. Hemos visto de quiénes se tomaba la tierra. Ahora es el instante de mencionar a qué individuos sería distribuida la misma. Esto es algo verdaderamente inédito, ya que la orden general es que los más infelices serán los más privilegiados. En efecto, los negros libertos, los zambos, los indios, los criollos pobres son quienes en primer lugar recibirán los beneficios de suertes de estancia que la revolución encabezada por Artigas le ofrecía a quienes habían arriesgado sus vidas en múltiples combates por la revolución nunca finalizada. Mas no era solo a esta gente que le alcanzarían los frutos de la revolución. Por el artículo 7 se establecía que las viudas pobres, con hijos, los casados antes que los solteros y los americanos tendrían prioridad a cualquier extranjero en la obtención de tan noble sustento de vida. A todas estas categorías que terminamos de señalar se les exigía que fueran gente de bien y que con su trabajo contribuyeran a la felicidad de la provincia. Con estas medidas se estimulaba a la familia y se beneficiaba a aquellos que siempre le fueron fieles al prócer, es decir, los más humildes, los que jamás lo abandonaron. El caudillo conocía como nadie el corazón de su gente. Hay muchos artículos, no nos da el tiempo, vamos a tener que abreviar. Medidas de recuperación ganadera. Por el artículo 24 prohibía el comercio de ganados con los portugueses enemigos de la Revolución Oriental y también la matanza de vientres útiles. Se aducía como razón para tales medidas la falta de ganado en la provincia, las cuales eran trasladados al país vecino por los bandeirantes y contrabandistas. Se crea una comisión de campaña que no vamos a analizar y la aplicación del reglamento de 1815. Este fue aplicado en todo el territorio de la Banda Oriental. En algunos lugares se repartieron más tierras que en otros pagos, y ello se debió al celo de los encargados de hacerlo y al empuje que ponían en su acción quienes eran responsables de la misma. El Cabildo de Montevideo fue muy lento en la aplicación del reglamento de Artigas. Artigas tuvo que apremiarlo continuamente y aún así el bando que publicó el alcalde provincial don Juan de León lleva fecha 14 de enero de 1816. La invasión lusitana del territorio patrio en 1816 impidió la continuación de esa tarea tan lúcida y de alcances insospechados para el futuro de la provincia que venía desarrollando el general Artigas. Que la aplicación del reglamento tuvo importancia revolucionaria no caben dudas. A la luz de la documentación que se posee y que fue el factor más importante que privó al jefe de los orientales del apoyo de los ricos terratenientes que habían perdido sus tierras o tenían el temor de perderla. Antes, el avance por momentos incontrolable de la revolución en marcha. Ello hoy es una verdad incuestionable. Para terminar, permítame compartir con ustedes un sueño premonitorio. Pasarán
100 años, 200 años más. Y rotarios y orientales se reunirán en ceremonias como estas para recordar la política económica y social de Artigas, porque la misma es imperecedera y los ideales artiguistas se hermanan con los ideales rotarios. Muchas gracias.